sumerjámonos en las propiedades mecánicas del macizo. No nos olvidemos que estamos en macizo rocoso, puede haber un túnel, puede ser un talud, y estoy considerando todo. ¿Cuáles son las propiedades ahí? Hooke y Brown, y ahí está. Entonces, ahí dice Hooke y Brown. Yo ya he visto que en roca intacta, Hooke y Brown tiene esa ecuación, roca intacta. Y he dicho, sí, la resistencia la repetió varias veces 0,51 aquí, ¿no? Pero ahora dice, vamos a ver Hooke y Brown en el macizo. Entonces aparece un criterio, fue pasando el tiempo, y en macizo llegó el 2000 o 2002, el 2002, y Hooke, su criterio, el criterio de Hooke, y con su compañero Brown, escrito por Carranza algo, escribieron un artículo y dijeron, bueno, hemos ido modificando, por eso se pone original, y en roca intacta había algo, y en macizo la misma forma, pero ha sido modificada. Entonces el día de hoy, cuando pensamos en las propiedades mecánicas del macizo, tenemos que pensar en esta ecuación. Y decimos idéntica a la de roca intacta, solo que ahora el eje 1 idéntico, el eje 3 idéntico, la resistencia a la compresión de la roca intacta idéntico, y uno dice, claro, es obvio que en un macizo vaya a influir la resistencia a compresión de la roca intacta, es obvio. El MB, un factor del material, y el S asociado con la clasificación, y el A asociado con la clasificación. Entonces uno dice, qué fácil, la misma relación de siempre, con ligeras variaciones. Influye la roca intacta e influye la clasificación del macizo. Y se tiene la misma envolvente. El MB está asociado con el M del macizo intacto, o sea, de la roca intacta. Si, por ejemplo, es una limolita, el MI es 9. Entonces depende del tipo de roca. Y aparte, para el macizo dice, depende de un GCI y depende de un valor de D. Ese D el día de hoy, en este momento, en unos minutos lo vamos a modificar, pondremos 0 y digamos, ¿qué será D? Pero si pongo 0, es GCI menos 100 sobre 28. En otras palabras, pasar del MI al MB representa clasificar el suelo. ¿Y qué era el GCI? El parámetro de clasificación de Hooke y Brown. ¿Y qué pasa si nosotros en este curso le ponemos el RMR? Está bien, está perfecto. Entonces sale el MB. Y estos valores, otros S, el que entra aquí y el que entra ahí, dices clarito, si D pongo 0, está listo, S es eso, y A, si pongo ahí eso, está ahí. En roca intacta termino con un medio. Si el GCI es 100, entonces aquí este valor termina siendo un medio. Perfecto. S, si el GCI es 100, 100 menos 100, sobre 9 exponente, eso termina siendo 1. Muy bien, entonces decimos, ya está. Qué interesante cómo con la clasificación y sabiendo algo más, podemos trabajar en rocas. Por supuesto, igual que en el otro sistema, igual que en roca intacta, empiezo a poner 0 a 1 y digo, si la resistencia lateral es 0, la compresión del macizo, ya del macizo, es la compresión de la roca intacta por S a la A. Ahora, con la clasificación, hallo el S, hallo el A, y tengo la resistencia a la compresión del mismo macizo, utilizando el mismo criterio, ¿no? En otras palabras, si a ese valor le pongo 0, despejo, etcétera, etcétera, me sale eso. Y la tracción del macizo, aquí está la tracción del macizo, el valor de S, que depende de GCI, de la compresión de la roca, y el valor MB, y ya está. Entonces, miren qué interesante, estas ecuaciones son obvias, fáciles y simples, y conozco lo que conocía de la roca intacta, ahora en el macizo, pero ha tenido que entrar la clasificación. Y por supuesto, aparece otra vez la idea de que sigma 1 y sigma 3 terminan también expresados como tau y sigma, y ese autor dijo, si considera el sigma esto, y el tau esto, vaya la relación. Pero miren con calma, aquí dice D sigma 1 sobre D sigma 3, D sigma 1 D sigma 3, y haga que este D sigma 1 dependa de M, y dependa de S, y dependa de la clasificación y de la roca intacta, y ahí tiene la relación para un sigma 3, va a poder hallar lo normal, y además tau, eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, resumiendo, en macizos, sigma 1 sobre sigma 3 tiene la misma relación que ya conozco de la roca intacta, pero la roca ligeramente diferente. Aquí aparece 1 en roca intacta. Y se convierte en tau en función de sigma, igual con esa ecuación que acabamos de ver, y para un punto en especial, si paso tangente, aparece un C y un phi en roca intacta, y para el macizo, acabo de ver la relación. Y para el macizo, me persigue Mohr Coulomb. Como ingeniero me va a perseguir siempre. Para el macizo puedo decir sigma 1 y sigma 3, ¿se acuerdan que hemos visto también para la roca intacta? Hooke y Brown aparece ahí, y para el macizo, el criterio de Mohr Coulomb también está. Y una es esta, y la otra es esta. Pero C y phi son del macizo. Y noten aquí que uno tiene un valor para comparación y dice en ese rango, hasta un sigma 3 máximo, se puede hacer esa comparación. Y en ese criterio se puede calcular el C y el phi con esa ecuación, un poco larga, pero uno dice A he visto, MB he visto, y el sigma 3 aquí me dice que es el máximo entre sigma CI, y el máximo era este de aquí, entonces entre sigma CI aparece. Entonces si yo establezco que este valor es conocido, y digo, para este sigma 3 máximo,
Para ese valor puedo calcular una y otra con esa y esa relación. Eso es lo que me dice aquí. Puedo hallar el C y el phi para ese rango de sigma 3, con esas ecuaciones medio largas, pero nada que temer. Dice, si hablamos del sigma 3, ese sigma 3, bueno, extra de la ecuación de Mohr-Coulomb que ya la acabamos de ver, dice, ese sigma 3 máximo puede calcularse de forma empírica en túneles y taludes. Ese que es máximo, dice, es lo siguiente. Si usted tiene un talud o un túnel primero, aquí estaba buscando para túneles, entonces ese sigma 3 máximo depende del peso unitario de la roca, de la altura del túnel y de un sigma prima C. Y uno busca atrás y dice, a ver, ese sigma prima C, me lo ponen aquí. En la relación de Mohr-Coulomb depende de C y de phi. Y en esta otra, ese sigma C depende de sigma C y de MB, MB, A, MB, SA. Conozco en cualquier caso. No importa que sea, ¿no? O sea, realmente entiendo. Y dice, no me preocupo, encuentro ese valor de sigma CM y realmente con el valor de sigma CM puedo yo estimar el sigma 3 máximo. Y hay una relación en túneles y un autor ha dicho en esos túneles es solo cuestión de calcular el sigma CM, utilizar el gamma y el H, la altura del túnel a la superficie, un 0,47 menos 0,94 otra vez, y ahí uno puede calcular ese sigma 3 máximo, y a partir de eso sabe los parámetros. Y si no es un túnel, la otra opción es que uno tenga un talud, y en ese caso igual puede hallar ese sigma 3 con el sigma m, pero con una relación ligeramente diferente aquí, y h en este caso no es la altura del túnel, sino es la altura del talud. Entonces vuelvo atrás y digo, a ver, ¿qué acabo de ver para un macizo rocoso? Acabo de ver que la envolvente, que es clara y determinante del macizo rocoso, podría expresarse por el modelo de Hooke y Brown. ¿Cuál es el modelo de Hooke y Brown? Este que está aquí, Hooke y Brown. Y también podría expresarse por el modelo de Mohr-Coulomb. Y las ecuaciones se relacionan. En el plano sigma 1, sigma 3, aquí está sigma 1, sigma 3, estas ecuaciones, en esta que dependen de C y phi, y en esta otra que depende del MB, del sigma C y estos parámetros asociados con la clasificación, me dan esas envolventes. Y aquí digo, esas envolventes se comparan con un sigma 3 máximo. Y el sigma 3 máximo, estipulado para hacer la comparación, depende de si es un talud o un túnel. Y este valor de sigma 3 máximo se puede estimar de esa manera para túneles y de esta otra manera para taludes. Y por supuesto aparecen ecuaciones que parecen un poco largas, pero todo manejable. Nos faltó el valor de D, ¿se acuerdan? Hemos dicho, vamos a ver después. Depende de la alteración del macizo rocoso. Dice, la experiencia en el diseño de taludes en grandes rasgos a cielo abierto ha mostrado que el criterio de Hooke-Brown para macizos rocosos in situ, no alterados D igual a 0, da lugar a parámetros de resistencia del macizo considerados optimistas. En otras palabras, lo que les he venido diciendo. Si yo tengo un macizo, nadie lo ha tocado, y voy a ver el RMR de ese macizo. Ahora quiero hallar la resistencia del macizo, utilizo Hooke y Brown, y digo, nadie lo ha tocado, el macizo está intacto, intrínseco. Entonces utilizo D igual a 0. Pero cuando voy a trabajarlo, afecto el macizo. El mismo macizo, cuando yo le hago un túnel, o el mismo macizo cuando yo corto el talud, ya cambia sus propiedades. Aunque quede, comillas, el mismo macizo, ¿no? Entonces me dices, esa alteración en el macizo entra como D igual a 1, lo máximo. Entonces, ese D, el que aparecía antes, es 0 cuando el macizo es natural, no lo estoy tocando, pero cuando lo estoy tocando para hacer un talud o para hacer un túnel, la propiedad de resistencia cambia. Y ese D puede ir entre 0 y 1 en estos parámetros. Entonces, es fácil. Dice aquí, mire, este es un túnel y antes de hacer el túnel había un valor de RMR, un valor de GSI y la resistencia de ese macizo venía dada por Hooke y Brown con D igual a 0. Ahora usted ha hecho ese túnel y realmente ha volado bien, o ha hecho con tuneladora y le ha salido algo así, ha hecho un excelente trabajo. Entonces no se preocupe, no ha cambiado las propiedades, son las mismas después de hacer el túnel. Para cualquier cálculo que quiera hacer, usted la misma ecuación, eso es lo que quiere decir D igual a 0. Pero sabe que si realmente ha utilizado otros criterios, entonces puede utilizarse otros valores. Vamos a ver, por ejemplo, aquí uno mira esa foto y dice, no, aquí no está tan bien, se nota que al volar han quedado diferentes porciones, ¿no? Como dice aquí, una voladora de muy mala calidad en un túnel en roca competente con daños locales severos, ¿no? Se nota. Entonces ahí ya no puede pensar que la roca va a tener la misma resistencia, ya no tiene la misma envolvente. Ya en la ecuación hay que poner D08. D08, no 0, sino 0,8. Y lo mismo si tiene un macizo, pero ahora tiene un talud. Entonces ahí básicamente dice cuando vuela
bien 0,7, cuando vuela mal 1, o sea, cuando vuela bien, igual afecta a la roca 0,7, cuando vuela un desastre 1, y las propiedades van a cambiar. O cuando hace excavación mecánica, o sea, utiliza tractores y ahí aparece la idea de excavación mecánica 0,7. Cuando está en una cantera, ponga 1. Bueno, esa es básicamente la idea. Entonces, ese es el valor de D que entra en la envolvente. Y después Hook y Brown dicen, y por supuesto yo también puedo hablar de la deformación de macizos. Yo puedo poner un EM y en función del sigma 6 y del GSI. Pero cuando sigma 6 es menor que 100 es esto, y para cuando sigma 6 es mayor que 100 es eso. Y digo, ¿pero qué complicación tiene eso? Ninguna. Entonces, así como he hablado de resistencia, puedo hablar de deformación en base a la clasificación. Bueno, finalmente, en el ejercicio 2.12 dice, si vamos a hablar de macizos y propiedades físicas y mecánicas, por favor, calcule el RMR. Dice, bueno, ya viene dado, ya hemos entendido de dónde sale. Y esta ecuación, que no las he mostrado, pero que es una ecuación real y ahora se las presento, dice, en base al RMR y el peso unitario de la roca intacta, se puede estimar el peso unitario del macizo. Entonces, en este problema hay datos para hallar la densidad de la roca intacta y con el RMR se puede estimar la densidad del macizo. Y noten que la roca intacta tiene un valor de 23 kilonewtons por metro cúbico en este problema y con el 65% de RMR, o 65, el peso del macizo es menor. Y es obvio, ¿por qué no? Entre juntas y otras, el macizo pesa menos que la roca intacta. Y la ecuación está aquí. Es así de fácil, es esa. Parte del ejercicio para que vean cómo utilizarla. Y en este ejercicio después dice, veamos las propiedades mecánicas. Entonces, de la roca intacta se da un triaxial y en el triaxial uno dice el MI es 19 y el sigma 6 es 76.33 de la roca intacta. Ahora avíseme la resistencia a la compresión del macizo. No quiero de la roca intacta. Entonces uno dice, la ecuación es la de Hook y Brown y ahí está esta relación que les he mostrado de la resistencia a la compresión con esos factores. Uno busca en su formulario SIA y en lugar de GSI pone RMR 65 y listo. Halla la resistencia a la compresión del macizo rocoso. ¿Cuál era de la roca intacta? 76 megapascales. En estas condiciones, con ese RMR, con el valor de D, que no me acuerdo cuánto es de este caso, bueno, pero es un valor, y ahí uno obtiene que del macizo resiste no 76, sino 10, 11. ¿Está bien? Esa es la idea y esa es propiedad del macizo. Y por supuesto, igual uno puede hallar el E del macizo. Entonces, depende del RMR y entonces halla el E del macizo con estas ecuaciones. Esa es la idea en cuanto a las propiedades mecánicas del macizo.